Muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por este tiempo tan especial donde Él nos permite poder estar juntos para recibir la palabra de Dios. Ya extrañaba verlos. ¿Hace cuánto? Como 2 meses, ¿verdad? Antes del retiro, antes del seminario. Bueno, sí, el retiro estuve por aquí. ¿Hace cuánto tuvimos el retiro ya? Como 2 meses por ahí, 2 meses y medio sin poder compartir con ustedes. Por lo menos yo sí los extrañaba, no sé si ustedes a mí, pero yo sí los extrañaba. Yo sé que por ahí algunos de vez en cuando nos ven a través de YouTube, pero yo a ustedes no, entonces por eso es que les extrañaba. Hoy me acompañan 3 hermanos, la escolta personal. Tenemos diversidad, colombiano, tico y venezolano. Mi hermano Diego Aponte, mi hermano Ronald y mi hermano Gabriel. Así que ellos decidieron hoy venir a acompañarme y bueno, aquí estamos con el deseo de poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 143. Y el tema de hoy, si usted quisiera ponerle un título, lo puede hacer con signos de interrogación. Signos de interrogación. ¿Qué debo hacer? Así, ¿qué debo hacer? Con signos de interrogación. ¿Qué debo hacer? Así que, Salmos capítulo 143, versículo 10. Salmos capítulo 143, versículo 10. Vamos a ver cómo un solo versículo puede otorgarnos bastante enseñanza. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta tarde por darnos esta enorme bendición de poder estar aquí juntos como hermanos en Cristo, porque unos congregamos en Tibás, otros en San Ramón, pero somos una misma iglesia, justos renacidos. Hoy nos acercamos a ti, Padre eterno, para orar delante de ti, pedirte que nos traigas el entendimiento, la sabiduría necesaria para recibir tu palabra. No solamente para escucharla, entenderla, sino, Señor amado, para tratar de vivir de una manera agradable delante de ti. Que nuestro andar pueda ser, Señor amado, agradable a tus ojos. Señor, revélanos parte de tu voluntad a través de este sermón. Permite que mis labios realmente puedan transmitir el mensaje que tu iglesia está necesitando recibir para continuar adelante. Señor, oramos para que todos los que estamos aquí podamos recibir una rica palabra de parte tuya y conocer más de tu voluntad también. Gracias por el día de nuestra salvación. Gracias por el regalo que tú nos has dado al permitirnos entender la salvación de nuestra alma y hoy poder estar aquí ya como justos renacidos, sentados en este lugar para escuchar tus instrucciones y hacer todo conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la Biblia dice en el libro de los Salmos, este salmo fue escrito por David, y él en el versículo 10 exclama: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Por eso él quiere que Dios le enseñe a hacer su voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La Biblia fue escrita en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y una parte en arameo. El Nuevo Testamento, exceptuando Mateo, fue escrito en griego. Solo Mateo fue escrito en arameo. ¿Por qué digo esto? Porque cada palabra que nosotros encontramos en la Escritura, pues tiene un contexto cultural y también un contexto literario en cuanto al hebreo, al griego y arameo. Por ejemplo, en el verso 10 dice: enséñame. Esa palabra enséñame es un vocablo hebreo que es lamat, y esa palabra se traduce como aguijonear. ¿Qué le parece a usted?
¿Cuál es el sentido ahí de aguijonear con lo que está diciendo el salmista? También dice que ese aguijonear es como a través de como incentivando con una vara, así, incentivar. ¿Saben qué es aguijonear entre todo esto? Sí, aguijonear es como punzar, eso es, punzar. Pero ese punzar dice que es como para incentivar, un chuzonazo para incentivar. También dice esa palabra misma que es acostumbrar, adiestrar y finalmente domar, ¿sí? Otra vez, aguijonear, ¿sí? Como punzando con una vara para incentivar. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es como, por ejemplo, que usted me diga: pastor, ahora después de la prédica va a haber pan y no sé, fresco. Hay un incentivo, muchos se pueden incentivar, van a dar pan y van a dar fresco. Es solo como ejemplo, no debería de ser por eso que una persona viene a la iglesia, pero bueno, a un niño le puede incentivar muy bien eso, ¿verdad? Y al final, ¿qué van a dar? Es una sorpresa. ¿Qué irán a dar? Y ahí vienen todos contentos ellos para recibir la sorpresa al final. Sin embargo, no solamente se incentiva así positivamente, también se le puede decir a un niño: si usted pierde el examen, le voy a dar una buena regiada o una buena, un buen castigo, una fajeada. Entonces es un incentivo para estudiar, ¿verdad? Porque si no, me van a fajear. También así se aplica. Y David está usando los dos términos. Por eso dice: enséñame, aguijonéame. O sea, púnzame, Señor. Cuando veas que me estoy desviando, púnzame, Señor. Y Dios punza a sus hijos de dos maneras principales. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 y observemos allí, ahora ya en griego, porque ya estamos en el Nuevo Testamento. Y en Apocalipsis capítulo 3 y en el versículo 19, mire lo que Juan el discípulo nos expresa aquí. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Cuando usted lo tenga me dice. ¿Lo tienen? Ok, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La palabra reprender aquí tiene connotación con un llamado de atención verbal, ¿sí? Y castigar tiene que ver con usar la vara, ¿sí? Como un castigo físico a un hijo. Entonces, ¿cómo Dios trata primero a sus hijos? Primero les reprende. ¿Qué significa reprender? Otra vez, es un llamado de atención verbal. Como por ejemplo, Dios continuamente nos insta que debemos congregarnos, ¿sí o no? ¿Cómo lo hace? Con su palabra. Nos habla a través de la palabra, a través del mensajito que alguien nos envía. Mira, hay que congregarnos, no deje de congregarse. Ahí Dios nos está hablando. Pero si yo tomo la mala costumbre de no congregarme, entonces Dios va a tener que incentivarnos con un punzonazo. Y los punzonazos de Dios a veces duelen un poquito. Con amor Él nos va a ir punzando, pero puede haber un momento en donde Él tenga que punzar un poco más duro para llevarnos y corregirnos a hacer su voluntad, porque ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos a Dios. Ya no somos hijos de las tinieblas, sino que ahora somos hijos de la luz. Entonces Dios va a guiar a sus hijos. Por eso David dice: enséñame a hacer tu voluntad. Volvamos un momentico entonces póngale una señal ahí muy precisa al Salmo, porque vamos a ir a muchos lugares y regresando cada rato para recordar. Y yo le garantizo que al final hasta de repente ya usted se lo aprendió de memoria, como lo hicimos en Tibás. Enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. La palabra voluntad es un vocablo hebreo que es ratzón, así como suena, con T a la mitad, ratzón, y tiene como unos 5 o 6 sinónimos. Dice que es agradar, determinación, elección, propósito, inclinación y querer. Creo que eran más de 5. Otra vez, agradar, determinación, elección,
propósito, inclinación y querer. Entonces vamos a ver lo que el salmista está diciendo. Púnzame, aguijonéame para que yo pueda hacer ¿qué? Vamos a usar alguna de las que acabamos de nombrar. Para que yo pueda hacer ¿qué? Lo que a ti te agrada. ¿Qué más dijimos que era voluntad? Lo que tú has determinado. ¿Qué más dijimos? Lo que tú has elegido, tu propósito, tu inclinación, lo que tú quieres. El problema, mis queridos hermanos, cuando hablamos sobre qué debo hacer, es cuando la voluntad de Dios no se alinea a nuestra voluntad. Voy a poner un ejemplo muy práctico, lo que está pasando ahora con la iglesia de San Ramón. ¿Ustedes querían que el pastor Juan se fuera, sí o no? No, pero Dios decidió que sí. ¿Cuántos han entendido, han aceptado y aunque no están en su corazón de acuerdo, no están tan felices, pero han permanecido en obediencia porque así Dios lo permitió? ¿Cuántos votaron o abandonaron la barca? Dijeron, no, es que no nos parece, es que así no se puede, es que así no es lo mismo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a ir a una iglesia muerta de pecadores a hacer qué a ese lugar? ¿Por qué? Porque Dios está decidiendo algo que no está acorde a lo que yo deseo. Y Dios muchas veces nos va a poner a nosotros como justos en situaciones donde nuestra voluntad no está acorde a la voluntad de Dios. Ponga atención a esto y ojalá se lo pueda aprender. Para hacer la voluntad de Dios, yo necesito primero morir a mi voluntad. Otra vez, para aceptar la voluntad de Dios, yo necesito morir a mi voluntad. Mi voluntad ahora pasa a un segundo plano. ¿Sí? Ya mi voluntad ya no es lo que yo quiero. Por ejemplo, un esposo quiere que su esposa cambie y está orando, Señor, que mi esposa cambie. O al revés, la esposa al esposo, que mi esposo cambie, Señor, por favor, y está orando. Pero Dios nada que obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Abandonamos la barca? No se puede, ¿verdad que no? Seguimos orando, Señor, mi esposita, tú sabes, Señor, que a veces parece Judas, pero ella es justa, Señor, o al revés también. Pero Dios nada que obra, o bueno, pongámoslo con un jefe, Señor, mi jefe es déspota, es agresivo, es grosero, y usted comienza a orar y Dios nada que obra. Porque de repente Dios está tratando con tu paciencia y con tu carácter. Por eso es importante aprender. Igual pasa con los hijos o con los padres, al revés también. Cuando uno recibe el evangelio, uno quiere que los hijos ya sean justos también. Y uno quiere que los papás ya sean justos. Y comenzamos a forzar y comenzamos a perder de vista que nosotros no tenemos la posibilidad de salvar. Nuestro deber es predicar. Ese es nuestro deber, predicar el evangelio. La salvación viene de Dios. Amén. Ok, entonces volvamos al Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu propósito, tu agrado, tu determinación, tu inclinación, tu querer, tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a ver varios ejemplos. El primero de ellos está en Mateo capítulo 1. Vamos a ver allí en Mateo capítulo 1 a un hombre de Dios llamado José, papá o padrastro de nuestro Señor Jesucristo. Y allí pasó algo sumamente interesante. Mateo capítulo 1. Busquemos, por favor. ¿Lo tienen? Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María tenía un comprometido, así se dice, ¿sí? Tenía un hombre con quien ella se iba a casar. Ya, un prometido más bien sería. Ellos tenían un compromiso, ¿sí? El uno con el otro. Ante la sociedad ya se conocía que ellos dos iban a tener matrimonio en algún momento. Pero resulta que un día José llega a su casa y se topa con la gran sorpresa de que su esposita está embarazada.
Y la esposita le dice: mi amor, sepa que esto es obra del Espíritu Santo. Imagínense para José qué complicado, hermanos. O sea, él inmediatamente recibe la noticia y se desanima, como muchos de nosotros cuando recibimos una noticia que no está como acomodada a lo que nosotros quisiéramos que suceda. Así suele suceder en muchas áreas de nuestras vidas. Ahora José se encuentra en una encrucijada y dice: bueno, ¿qué hago? Porque esta mujer dice que está embarazada. Yo no fui, dice que el Espíritu Santo. O sea, ¿de dónde salió esto tan extraño? Verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, mire el vocablo que aparece ahí. Lo dice conmigo. ¿Cuál es el vocablo? 1, 2 y 3. Quiso, autonomía, decisión, ¿sí? Personal, quiso. Como nosotros continuamente queremos hacer cosas. A veces queremos agarrar a nuestra esposa y darle unos besitos, a veces no, ¿verdad? A veces las mujeres quieren agarrar a su esposo y guindarlos ahí, dejarlos ahí por lo menos 2 semanas a que se calmen. Pasan muchas cosas a veces dentro de las familias, dentro de los hogares, pero antes de hacer algo, yo debo estar plenamente convencido que Dios está en el asunto. Debo tener la firma de Dios como justo renacido. Yo, antes de tomar cualquier decisión, debo tener la firma de Dios. Por eso el verso 19 dice: quiso dejarla secretamente. Ese era su plan, ese era su deseo. Versículo 20. Y pensando él en esto, a mí me encanta lo que dice el verso 20. ¿Por qué? ¿Qué nos muestra el verso 20? Solo hasta la primera coma. Y pensando él en esto, ¿qué nos está mostrando José? Primero nos muestra lo que él quería hacer. ¿Qué quería? Abandonar a María. Pero él estaba meditando, él estaba pensando. ¿Y qué hace una persona mientras medita y piensa? ¿Qué sería lo que detenía a José a hacer lo que tenía que hacer? ¿Sabe qué lo detenía? El sello de Dios. Él estaba meditando: ¿debo o no debo dejar este trabajo? ¿Debo o no debo hacer esto? ¿Debo o no debo abandonar esto? Él estaba meditando plenamente y con mucho cuidado. Y mientras él meditaba, dice la Biblia en el versículo 20: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Buena noticia o mala noticia? Buena noticia porque ya se le había revelado la voluntad de Dios, pero pésima noticia porque lo que se avecinaba no era fácil. Imagínense, llegaron de sus papás y sus hermanos: bueno, papá, mamá, quiero decirle que María está embarazada, no es mío, es del Espíritu Santo, pero oye, así Dios lo quiso. No era fácil. De hecho, si usted nota el verso, lo que Dios decide va totalmente en contra de la decisión de José. ¿Qué quería hacer José? Dejarla. Pero ¿qué le dijo Dios? No temas en quedarte con ella. Y así suele pasar muchas veces. No vemos la transformación de la esposa, no vemos la transformación del esposo, no vemos la transformación del papá, no vemos la transformación del hijo, pero Dios dice: persiste. Hace unos días, en la reunión de pastores, el pastor Samuel nos contó una historia que me conmovió mucho, pero trajo tanta bendición a mi vida. Él fue soldado en Corea. No sé si él alguna vez ha contado que él fue soldado. Y mientras él era soldado, como de 21 años o 22 años, muy joven, él llegaba a predicar continuamente el evangelio en su pelotón. Entonces un día le prohibieron predicar. No sigue su capitán, no sigue predicando aquí. Eso de Jesús y esas cosas aquí no. Pero él siguió predicando. Entonces un líder lo tomó, lo apartó, estaba cayendo nieve y lo desnudó. Y agarró un pedazo de pino, ¿sí? de una rama de pino, y lo golpeó y lo golpeó y lo golpeó hasta que lo hizo sangrar.
Y después le dijo: le prohíbo hablar en ese nombre en este lugar. Entonces él se fue y oró a Dios. Y dice el pastor Samuel que le dijo a Dios: no predico más, ya no voy a predicar más aquí. Él tenía un argumento y le dijo: Señor, yo tengo casi 9 meses de estar predicando aquí y nadie se ha salvado. No importa que me golpeen, no importa que me humillen, no importa que tenga que morir, pero sigo haciendo que es que tu voluntad y nadie se ha salvado. Entonces el pastor Samuel cuenta que Dios habló a su vida a través de la palabra y le dijo: yo no te he mandado a salvar a nadie, yo te he mandado a predicar mi evangelio. La salvación la doy yo en mi tiempo, tú sigue predicando el evangelio. Y entonces el pastor Samuel se levantó y siguió predicando el evangelio. A mí me trajo mucha libertad, porque a veces uno va a invertir tiempo, gasolina, fuerza, salud a lugares muy lejanos, y usted va y predica y no pasa nada, y uno se viene con un sinsabor. Pero no importa, porque el mensaje fue sembrado. En cualquier momento puede llevar fruto, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos mandó a salvar a nadie, es a predicar el evangelio. La salvación es de Dios, no nuestra. Ahora, ¿quería el pastor seguir predicando? No. ¿Debía seguir predicando? Sí. Y él siguió predicando el evangelio. Cuenta el pastor Samuel que como a los 3 meses entró un joven cristiano al pelotón y quiso hablar de Cristo y quiso predicar y quiso hacer mucho desorden, y como a los 5 meses lo llamó el capitán y le dijo: le prohíbo hablar en ese nombre en este pelotón, porque usted es un cristiano falso, usted no es como Samuel. Dice: cuando usted se comporte como Samuel, yo le permito predicar. Por el momento se queda callado, porque usted no es un verdadero. Su vida no muestra lo que él muestra cuando vive cada día. Wow, hermanos, porque el testimonio sí importa. Usted se vuelve a ver el que está a su lado y le dice: el testimonio sí importa. Dígale: ay, qué lindo, Cristo vive, Cristo, aleluya, gloria a Dios, a mí me encanta predicar por todo, pero tu testimonio por el piso. No, así no se predica el evangelio. El evangelio se debe predicar con testimonio. Amén. Entonces José se encontró en una encrucijada bastante complicada, pero José decidió obedecer a Dios y aceptó a su esposa, y asimismo él vivió una vida agradable delante de Dios. Vamos al primer libro de Samuel. Les recuerdo que los libros del Antiguo Testamento son masculinos, por eso se dice primer, no primera de Samuel, porque no es femenino ese nombre. En el Nuevo Testamento sí es primera de Corintios, porque es femenina. Primer libro de Samuel, capítulo 16. David, el que escribió el Salmo 143, versículo 10, ¿quién fue David? Vamos a ver quién fue David. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Lo tienen? Vamos a hacer una lectura extensa, pero vamos versículo por versículo. Dijo Jehová a Samuel, verso 1: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Alguien recuerda por qué Saúl fue desechado? Porque no hizo la voluntad de Dios. Capítulo 15, verso 1 al 3, claramente, Samuel se acercó a Saúl y le dijo: así dice Jehová, voy a castigar a Amalec, pueblo malo, porque ellos atacaron al pueblo de Israel cuando huían de Egipto. Va a llegar la venganza. Y le dice: quiero que vayas y los mates a todos, animales, mujeres, niños, hasta el rey, mátalo a todos. Y entonces Samuel toma a sus criados, toma sus fuerzas y se va a atacar a Amalec. Y lo primero que hace es dejar vivo al rey. Y después comienza a ver unas vacas tan gordas y unas ovejas, lingotes de oro. Y dice: ¿pero qué pasó aquí? Se deslumbró por las cosas de este mundo y perdió el norte de hacia donde Dios le había mandado. Y entonces dejó vivo a Amalec, dejó vivo un montón de animales,
Y cuando Samuel regresa, ¿cómo lo recibe Saúl? No has visto que hice lo que la palabra de Dios dice. Y Samuel dice, ¿y qué es ese balido de ovejas que escucho? ¿Y qué es esas vacas y eso que estoy escuchando? ¿Qué es eso? Y entonces, ¿qué contestó Saúl? El pueblo ha dejado lo mejor para sacrificar a Dios. Y el 15:22 textualmente le dice Samuel, ¿acaso se agrada a Dios más en los sacrificios y en los holocaustos que en hacer la voluntad de Dios? ¿En qué se agrada más Dios? En que hagamos lo que Él ordenó. Y entonces lo desechan, y ahí nace un síndrome que se conoce como el síndrome de Saúl. ¿Cuál es el síndrome de Saúl? El mismo síndrome que también tuvo Adán. ¿Cuál es? Echarle la culpa a otros. No, eso fue el pueblo. No, la responsabilidad era de él. Pero ese síndrome lo viven muchas personas en el siglo XXI. Continuamente estamos echándole la culpa a otros de nuestras desgracias y de nuestras malas decisiones. Volvamos al verso 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció, dice el 6, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. ¿Qué hizo Samuel? Se dejó llevar por lo primero que vio. ¿Algún parecido con nosotros? Claro que sí, muchas veces así actuamos nosotros. Así de pura entrada, lo que vemos, lo que observamos, lo que nos dicen, lo tomamos en nuestro corazón. ¿Qué hizo Samuel cuando vio a aquel hombre así fortachón, acuerpado, quizás ojiazul, así bien peinado? Dijo, este tiene que ser el rey. Pero ese no iba a ser el rey. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero ¿Jehová qué? Mira el corazón. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Después de que pasan todos sus hijos, dice el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Usted nota cómo David fue desechado hasta por su propia familia. Su papá no confiaba en David. Chiquillo ese, no, ahorita no. El mismo David probablemente decía, yo un pastorcito de ovejas por aquí, ¿quién me va a tener en cuenta? Y entonces lo dejaron aparte, ni siquiera lo tuvieron en cuenta para la cena. Pero no importa cuánto nos deseche el mundo, si los ojos del Señor están sobre nosotros, no importa cuánto se levanten en contra, si Dios está con nosotros, vamos a brillar lo que Él quiera que brillemos. ¿Sí o no, hermanos? Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué dice la Biblia?
el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué es lo que uno esperaría después de un llamado tan grande como ese? ¿Qué es lo que uno esperaría después de que el Espíritu de Jehová viene sobre él? Algo grande, algo poderoso. Pues déjeme decirle que después de esto David volvió a cuidar sus ovejitas. Porque es que los planes de Dios no son nuestros planes, hermanito. Cuando yo venía para Costa Rica, mi mentalidad estaba Estados Unidos, lo que se conoce como el sueño americano. Yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero ir a Estados Unidos. Vine a Costa Rica y ya tengo más de 20 años de vivir en Costa Rica. Y ahora estoy haciendo trámites para sacar la visa, no para irme a vivir a Estados Unidos, sino que quiero ir a predicarle a unos familiares allá, pero ya no quiero irme a vivir allá, a no ser que Dios tenga lo que Él tenga. Porque los designios de Dios no son nuestros designios. Yo no sé si les conté, un día recibí una llamada de unos hermanos y me dijeron: pastor, queremos que venga a Europa, queremos que venga a predicar aquí a España. Entonces queremos que esté en Francia, en Madrid, en Calpe, en Barcelona, y hay otra que se me olvidó. Eran 5 lugares. Ya está todo organizado, pastor, para que usted venga, esté en unas iglesias. Ahí está, hay una familia, mis papás iban a viajar a España. Entonces yo dije: está bonito, ¿verdad, hermanos? Pero yo estaba planificando un viaje para Nicaragua. Ya lo tenía planificado y montado, pero ahora entonces se me chocaron los 2 viajes. Entonces yo estaba orando: Señor, España o Nicaragua. España, Señor. No, Nicaragua es muy lindo, pero yo quería ir a España, por supuesto. Y teníamos todo pago, estaba todo organizado. En Nicaragua no, en Nicaragua nos tocaba pagar todo y organizado, pero de nosotros mismos, de nuestros ahorros. Entonces yo estaba orando a Dios: Señor, ¿qué debo hacer? Y yo le planteaba a Dios: Señor, pues en Nicaragua puedo viajar en cualquier momento, a España no. En España, Señor, ahorita van a llegar mis papás de Colombia, así les doy el evangelio. Y en Francia están necesitando mucho la palabra, Señor. Y ni hablar en Madrid, ¿verdad? O sea, y Barcelona se necesita mucho la palabra. Entonces, como yo estaba confundido, decidí pedir una reunión con el pastor Samuel para ver si él me sacaba de la duda. Y ya ustedes se imaginarán que terminó el asunto, ¿verdad? Pastor Víctor, en España hay mucho pastor justo renacido, mucho, en Madrid hay, en Francia hay, en Nicaragua no hay ni uno que conozcamos. Entonces usted mejor va a Nicaragua y lleva el mensaje allá. Y yo sentí una paz, hermano, así como que se me abrió el entendimiento, porque mi confusión seguramente también emocional, pero en realidad yo quería hacer lo que Dios me dirigiera a hacer. Entonces le dije a mi esposa: vamos para Nicaragua, mi amor, y fuimos a Nicaragua, y fue un viaje de verdad de mucha bendición, aunque el pastor Samuel me dijo con mucha claridad, porque en las personas que nos iban a llevar a España es una hermana de la congregación muy querida, justa, y ella tenía mucho el deseo que su familia recibiera el evangelio. Entonces el pastor Samuel me dijo que también lo considerara bien, solamente no usó la palabra honra, pero hay otra palabra, como a la fe que la hermana tenía, que al llevarnos su familia podía salvarse. Pero al final la hermana fue y usó los videos, y 2 hermanas de ella recibieron el evangelio allá en Calpe, y ya vinieron a Costa Rica, y aquí terminaron de recibir bien la palabra de Dios. Dios siempre tiene el control de todo, ¿verdad que sí, hermanos? Aunque el mundo nos deseche, si Dios está con nosotros, entonces Dios tiene el control. ¿Qué pasó con David? Se va a cuidar sus ovejitas. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, pero ahora en el versículo 21, vea lo que pasó. Bueno, leamos el verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Podrá pasar eso en los justos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá un justo ser molestado por algún espíritu malo? No va a poder entrar en él, si pues ya fuimos sellados.
Pero la Biblia dice en la primera carta de Corintios capítulo 12 del 1 al 5, Pablo reconoce: me ha sido enviado un mensajero de Satanás para que me abofetee. ¿Por qué? Porque su orgullo se había subido mucho. Entonces ahora Dios lo reprende de esa manera. Sin embargo, primera de Juan capítulo 5 verso 18 dice que el que es nacido de nuevo no practica el pecado y Dios le guarda. Verso 19, y el mundo entero está bajo el maligno. Dios guarda a sus hijos, pero de vez en cuando Dios permite que pasen algunas cositas para que también nosotros nos encarrilemos conforme a su voluntad. Entonces Saúl estaba siendo atormentado, pero cuando alguien tocaba un arpa o un instrumento musical, el espíritu malo se apartaba. ¿Y quién cree que le tocó hacer ese trabajo? Verso 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. ¿Sabe qué es un pajecito de armas? ¿A qué suena? Es que me gusta decir pajecito para rebajarlo más. Pero ¿sabe qué es un paje de armas? ¿Quién era David? En ese momento, ¿quién era David? El ungido de Jehová. ¿Quién era David? ¿Cómo dice la Biblia? Que a partir de ese momento, en el verso 13, leamos el verso 13 otra vez. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Quién vino sobre David? El Espíritu de Jehová. Había sido ungido como rey de Israel. Pero ¿cuál fue su primer trabajo, hermanos? Pajecito de armas. ¿Sabe qué hacía un paje de armas? Cargaba las flechas a su señor. Le amarraba los zapatos, le ayudaba a amarrar el uniforme. Ahí andaba a la par, cargándole la maletita y le cargaba todo. Era un simple empleado. Uso esa palabra porque es que la clase de unción que él tenía, y vea cómo comenzó David. Porque tenemos que aprender a escalar conforme a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. Yo nunca me imaginé que iba a ser pastor. Nunca me imaginé que yo iba a tener el privilegio tan grande de pastorear. Cuando yo recibo el evangelio, nunca me imaginé que una misión tan sólida, tan fértil, tan llena de fruto en esta tierra como lo es nuestra misión, me fuera a aceptar a mí como pastor de la iglesia tan recién convertido. Pero Dios obró. Me pasó las de David. Y les voy a contar un secreto. ¿Aquí se pueden contar secretos? No. Sí, seguros. Sí. Está grabado. Ok. Este secreto. Cuando enviaron la carta para que yo fuese pastor de la misión, me rechazaron. Por 3 o 4 motivos. Rechazado. Yo nunca supe eso. Yo, como David, seguía ya con mis ovejitas, mientras estaban entre los pastores y todo eso, analizando el asunto. No, pero es que sí, no, pero es que no. Entonces, cuando el pastor me trae la resolución y me dice: ya usted fue aceptado, yo estaba tan feliz. Gloria a Dios, hermano, qué felicidad, hermano, qué responsabilidad más grande. Y yo me sentía muy feliz, ¿verdad? La primera reunión de pastores, imagínense, yo sentado entre medio de 7 coreanos y cuando de eso ninguno hablaba mucho español. Pero el pastor me dice que él mandó una carta y habló con el pastor Juan Rí y le explicó algunas cosas que no voy a decir porque va a sonar muy raro de parte mía yo decirlo, pero él dijo algunas cosas y entre ellas, una de ellas, el pastor Víctor trabaja con muchos pastores, y si lo mandamos, porque decía, hasta lo más que lo recibimos es evangelista, y él decía, si lo enviamos como evangelista no va a estar como muy a nivel con los pastores, entonces él debería de ir como pastor a evangelizar pastores. Fue una de las cosas que el pastor mencionó, y entonces se tomó la decisión de hacer caso omiso a lo que en las áreas que yo no calificaba, para entonces permitirme ser parte de la misión. Y Dios hasta aquí ha sido bueno conmigo, hermanos. Dios ha sido muy misericordioso, pero puede hacer que otros hermanos les toque empezar
como se hace en la misión, consultor. Y empezar no hablamos de grandeza, hablamos de orden, nada más. Sí, no, porque algunos dicen, yo empecé en la iglesia limpiando. ¿Cómo? ¿Y es que acaso limpiar qué es? Limpiar es una bendición enorme en la iglesia. Servir en lo que sea. Hoy, hermano, yo terminé el culto, me quité la corbata, me zafé la camisa y con el chamo y el hermano Ronald empezamos a instalar, a soldar, a sacar y con la escalera, y yo me quedé ahí con ellos sirviendo. ¿Sí o no, hermanitos? ¿Verdad? Qué dicha que los traje. Ahí me quedé con ellos y son las 2 y salimos a la carrera los 3 a cambiarnos, a buscar otra camisa para venirnos para acá. Porque no es que no es un asunto de empezar, es un asunto solamente de grado de autoridad, nada más. Pero todos estamos para servir, como me tocó a mí ahora en el retiro, la bendición de ser el diácono. ¿Se dieron cuenta que yo fui el diácono? ¿Cuántos fueron al retiro? Levante la mano los que fueron al retiro. ¿Se dieron cuenta que yo fui el diácono? Yo fui el que recibía a los hermanos, los senté, las acomodé. Por la gracia de Dios acomodé 600 sillas con 3 personas que me ayudaron un rato y ya después se fueron. Y el hermano Joshua también le tocó una parte de cargar sillas, igual que el hermano Alexis. Fuerte, 600 sillas, hermano. Porque el pastor dijo, caben 600. No, pastor, sí, caben 600. Pastor, no, sí van a caber 600. Y como la fe del pastor es tan grande, ¿qué cree usted? Alcanzaron 600 sillas en ese auditorio. No sé ni cómo hicimos, pero se logró. Entonces, después de consultor, pasamos a evangelista. Y después de evangelista, si es la gracia de Dios, pasamos a pastorear una iglesia. Pero todo pasito a paso. Pero mientras tanto, usted sígase entrenando. Vamos a hacer un paréntesis pequeño. Hechos capítulo 9. Porque si usted no se entrena y espera entrenarse, cuando ya llegue, lo van a agarrar de repente no tan sólido. Verso 15, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 15. ¿Qué hora es? Capítulo 8, versículo 15. 9:15. ¿Lo tienen? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿A quién le dijo eso el Señor? Sin mirar, es suave, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién le dijo eso el Señor? Se lo dijo a Ananías. ¿De quién se lo dijo? ¿De quién? De Saulo de Tarso. Porque recuerda que Saulo había acabado de tener esa experiencia, quedó ciego, llegó a una calle llamada Derecha, estaba ahí ciego, desorientado, y entonces Dios le dice a Ananías, vamos a leer esto un poquito pues, porque es importante. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, verso 9, sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Eso, el verso 11 va en contra de todo pronóstico para Ananías. Primero, yo sé quién es Saulo. Segundo, ora. ¿Qué va a orar si anda buscando cristianos para matarlos? Pero así es Dios, hermanito. ¿Sí o no? Dios tiene cada manera, hermanos. Dios tiene voy a decirlo así en el buen sentido de la palabra, tiene cada salida que queda uno como: Señor, no entiendo esto, pero así es como actúa Dios. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído algunas cositas, ¿sí? He oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que
invocan tu nombre. Cuando fuimos a Nicaragua, nos aconsejaron no ir. No es buen momento para ir, porque en ese momento el presidente Ortega estaba atacando la iglesia, recuerda, y los estaban metiendo presos. ¿Recuerdan esa etapa? Entonces muchas personas dijeron, no es tiempo de ir, pero ya estaba todo organizado y todo. Entonces yo estaba orando, el equipo que iba a ir conmigo, nada más me decían, pastor, usted dice vamos y nos vamos. Entonces yo estaba orando a Dios, teníamos todo montado, la fecha, la actividad del seminario, todo montado, y entonces decidimos ir y nos fuimos. Y llegamos a Nicaragua, nos decían, no diga que son cristianos, no diga que es pastor. Pues entonces, ¿qué voy a decir? O sea, miento. No, o sea, no diga ni que usted es cristiano, ni que viene a predicar, y no. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero entre ellas, yo voy entrando a una rotonda y agarro mal la rotonda, aparentemente, porque la verdad no puedo precisar si fue así o no. La cosa es que yo agarré mal la rotonda y agarré la pista ya en el centro de Nicaragua, en Managua, agarrando para Momotombo. Y cuando voy, viene la policía detrás de mí. En Nicaragua no hay tráficos, sino que la policía hace las dos cosas. Entonces por eso son tan buenos en lo que hacen, porque aquí solo si hay tráfico, bien, y si no, ya. Pero ellos, como los policías son tráficos también, entonces están en todo lado. Y llegan dos hombres en una moto, me estacionan, y yo estoy tranquilo porque yo no estoy haciendo nada malo, y me piden la licencia. Yo entrego mi licencia. No sé si usted sabía, y si no ya lo va a saber, que allá cualquier parte que le hagan le retienen la licencia y le dan un documento para que usted pueda manejar 15 días, para que haga el trámite, siendo nicaragüense o no, o sea, cualquiera. Usted le retienen la licencia, en 15 días usted va a hacer el trámite, si paga el parte y todo eso, le entregan su licencia. Es bien complicado, pero mire lo que pasó. Me detiene y me dice, mire, usted hizo una mala, me explicó, y yo le dije, ay, oficial, qué pena, ¿usted es extranjero? Sí, yo soy extranjero, vengo a Nicaragua. Entonces me dice, ok, te le voy a hacer un parte. Y yo digo, está bien, yo lo vi normal, pero yo no sabía que me iban a retener la licencia. Imagínese yo estar allá sin licencia, y o sea, qué enredo se me hubiera hecho. Entonces el muchacho que iba conmigo bajó el vidrio y le dice, nosotros somos pastores. Entonces él vuelve a verme, usted es pastor, y yo soy pastor, traigo unas Biblias para regalar, unos detalles, unas cosas, vamos para Momotombo y nosotros vamos a predicar el evangelio de Jesucristo y ya nos están esperando para esto, oficial. Y entonces el señor de la moto se queda viéndome y me entrega la cédula y me dice, ok, le voy a pasar esta, maneje con cuidado, siga adelante. Y yo seguía adelante, esto está muy extraño. Y en todo lugar donde me paraban, yo decía, yo soy pastor. Y cuando yo decía que soy pastor, no, siga, no hay literalmente se lo digo. Entonces un pastor me explicó qué es lo que pasa, porque cuando uno está mal informado, Dios tiene el control de todo. Me dice, Ortega es una de las personas que más ayuda en Nicaragua a los pastores y a los cristianos. La guerra de Ortega no es contra el cristianismo, es contra... Entonces yo dije, el catolicismo, no, contra algunos sacerdotes católicos que se quieren levantar contra su régimen o su gobierno. Entonces él no se va a dejar. Su problema no es con nosotros, nos atendían súper bien. No es sino que usted diga que es cristiano, porque yo me reuní con la alcaldesa de un lugar que se llama La Paz Centro, y entré a su oficina con la alcaldesa, me recibió con tanto euforia y me dijo, pastor, cuando usted venga aquí yo le monto una actividad, tarima, todo lo que usted ocupe, el presidente nos facilita todos los recursos para eso. Mire qué equivocados estamos. Dios siempre tiene el control de todo. Yo por temor hubiera cancelado ese viaje, pero decidimos ir y fue una enorme bendición. Verso 13 de Hechos capítulo 9. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ve, simplemente, ve del verbo ir, no del verbo ver. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. ¿Qué significa instrumento escogido? Mire, yo le hago una pregunta. ¿Este micrófono sirve, es un buen instrumento o un mal instrumento? Depende. Porque este instrumento es igual a este, pero este en este momento no sirve de nada. Si yo no lo agarro y lo enciendo, no sirve de nada, está allí. Va a depender en manos de quién esté el instrumento. Pero es que algunos quieren ser instrumentos solos, quieren servir solos, predicar solos, quieren, ahí andan y reuniendo gente y predicando solos. Así no se puede. Nosotros necesitamos estar con la iglesia. Necesitamos estar con la iglesia. Hermanitos, sigan predicando, no se desanimen. No se desanime porque la gente no se salva, es que eso le corresponde a Dios. Usted siga poniendo, enviando las prédicas, poniendo los videos, invitando personas, pero no crea que es que usted los va a traer porque usted los convence. Usted no puede convencerlos. Otra vez, usted no puede convencer a nadie. Yo no sé si a usted le habrá pasado, a mí me pasó en algún momento de mi vida, que me esforzaba por hacer cosas extras en el culto para que la gente se sintiera bien. Entonces, ¿y si tenemos aire? ¿Y si tenemos aquello? ¿Y es que tan poquitos? No, hermanos, ¿cómo aquí son poquitos y usted está aquí? ¿Cómo aquí no hay aire y usted está aquí? ¿Cómo? ¿Qué más carencias podría decir? Porque hay muy poquitas, este lugar está muy lindo. Pero piensa en todas las carencias que usted pueda pensar por qué alguien no debería estar aquí y usted por qué sí está. Porque usted nació de nuevo y esta es su iglesia, estos son sus hermanos. Así mismo va a pasar con uno más, otro más, otro más. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Simplemente prediquemos el evangelio, ese es nuestro deber. Sigamos invitando, sigamos insistiendo. Verso 15, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Y qué hizo Pablo? No, yo tengo muchos problemas en mi vida, demasiados problemas. Ahorita que me toca enfrentarme a los judíos, me toca enfrentarme, yo mejor voy a esperar a que Dios haga. No, él siguió creciendo, vea lo que pasó. Fue entonces Ananías y entró en la casa. A mí me encanta cómo llegó Ananías. ¿Vio lo que hizo Ananías? De una vez le puso las manos en el cuello, en la cabeza, estaba asustado. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le va a llamar hermano Saulo a semejante maleante? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él confió en lo que Dios le había hablado. Él no confió en lo que sus ojos veían, en el acontecimiento alrededor. No, él confió. Dios me dijo, ya está tocado, ya es un hermano, punto. ¿Quién soy yo para decir que no? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Sabe qué significa bautismo también? Obediencia. Él no se opuso, hay que ser bautizado, vamos a bautizarnos. Ahorita yo lo que quiero es hacer todo lo que Dios me diga. Hay que ofrendar, vamos a ofrendar, hay que congregarnos, vamos a congregarnos. Pero queremos crecer en la fe, queremos ser unos grandes siervos de Dios, pero no queremos en las pequeñas cosas ni siquiera someternos. Sigamos. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Haciendo qué con los discípulos? Entrenándose, recibiendo palabra, preguntando. Verso 20. Enseguida, ¿qué dicen?
¿Qué cuento, hermano, de que es que tengo mucho problema, nada? Comenzó a predicar. Lo que sabía comenzó a predicarlo, y después ya usted sabe que subió a Arabia y se quedó 14 años por allá, donde no sabemos mucho qué fue lo que se quedó haciendo, pero entendemos que creciendo en conocimiento, en sabiduría, y Dios lo llevó en un proceso. Pero vea lo que dice el 21: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén? ¿No es este el que andaba fumando, tomando, mintiendo? ¿No es este el mujeriego? ¿No es este el mentiroso? A los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, ¿qué dice? Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo. Ya vienen los problemas. Es que las personas creen que servir a Dios es como que denme un carro, denme una llave y espera para inyectarme unos versículos bíblicos y todo va a ser así, lisito. No, hermanos. Hay misiones donde usted va y sí, duerme bien, come bien, pero hay misiones donde no es así. Una vez yo estaba en una casa comiendo, y entonces la señora en una mesita que estaba pegada a una pared, una casa muy humilde, y nos sirven un pancito y un fresquito, y entonces cuando yo voy a comer veo las cucarachitas que caminan así por el platito donde estaba el pancito y se metían así, y entonces yo agarro mi pancito, pero eso no fue tan sorprendente cuando veo así por un huequito de la pared en la mesa que sale un ratoncito, y no sabía que comía con nosotros también, y salía y comía y se metía, y yo decía: ¿y los hermanos será que no ven esto? ¿Es parte de la familia? Y yo me comí mi pancito y mi fresquito y veía el ratoncito, y en un momento pensé: ¿será que ese ratoncito mordió mi pan? ¿Y será que mi pan tiene la popó y la orines y que eso es tan malo para el estómago? Y luego yo dije: bueno, Señor, yo no puedo hacer un desplante aquí por amor a las almas. Por favor, guarda mi estómago, Señor. Y me comí mi pancito y mi cafecito. Pastor, ¿quiere más? Muchas gracias, hermanito. Ya con eso estoy súper bien. Pero he ido y me he sentado en mesas, hermanos, donde la comida es manjar. Y yo recuerdo lo que la Biblia dice: pon cuchillo en tu garganta, come poquito, porque te están poniendo lazo y trampa. Dependiendo de donde estemos, sobre todo donde es personas adineradas, donde hay gente adinerada, es donde menos tenemos que comer. Poquito, con prudencia, con sabiduría, porque nos están poniendo trampa. La gente rica después está diciendo: cómo harta ese muchacho, ¿verdad? Y después están hablando lo que no deben de hablar. Debemos ser sabios para servir al Señor. Y se nos acabó el tiempo, hermanitos. Nosotros vamos a ir al libro de los Salmos para terminar, capítulo 40. Salmos, capítulo 40. ¿Lo tienen? En el capítulo, este es el mismo David. En el capítulo 40, ya les digo el versículo. En el capítulo 143 y el verso 10, vemos a un David diciendo: aguijonéame, Señor. ¿Sí? Dice: aguijonéame, enséñame a hacer tu voluntad, aunque tengas que aguijonearme. Pero vea ya aquí cómo dice diferente. Capítulo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado, y tu ley está en medio. No hay manera principal de hacer la voluntad de Dios que conociendo la ley. ¿Cómo yo hago la voluntad de Dios? Conociendo la ley. La Biblia dice en San Juan capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es a través de la ley que un justo agrada el corazón del Padre, haciendo siempre lo que la palabra de Dios dice. Colosenses capítulo 1, ya este es el último versículo, y con este versículo vamos a orar a Dios, dándole gracias por su voluntad
y pidiéndole que nos guíe siempre a hacer su santa voluntad. Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen? Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué era lo que pedía Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Concluyo, hermanos. Número 1, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? La voluntad de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Número 2, para conocer la voluntad de Dios, debo pasar tiempo en su palabra. Número 3, para vivir una vida agradable a los ojos de Dios conforme a su voluntad, debo conocer su ley y vivir conforme a su ley. Número 4, no importa cómo hayamos iniciado, eso no importa. Muchos de nosotros venimos de cosas muy terribles, otros no tan terribles, pero no importa cómo iniciamos. Debemos aprender a llevar el proceso conforme a la voluntad de Dios, así como lo hizo David. Inició siendo un pastorcito, luego un pajecito de armas, luego enfrentó a Goliat y luego, después de mucha persecución, lucha y batallas, pasó a ser el rey de todo Israel. Empezó y fue creciendo, aunque su vida en muchas áreas estaba desordenada. Número 5, debemos saber que somos instrumentos inertes por nuestra propia fuerza, inertes. Este micrófono hoy se ha convertido en un instrumento majestuoso en mis manos. Si no estuviera en mis manos, de nada serviría ahí puesto. Entonces no trate usted mismo de hacerlo, dependa de Dios. Número 6, recuerde que Dios no nos mandó a salvar, Él nos mandó a predicar. La salvación es de Dios y no nuestra. Amén, hermanos. Voy entonces a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta tarde por el aliento que tu palabra trae a nuestras vidas. Gracias, Señor, por escogerme a mí como instrumento para venir hoy a San Ramón, a estar con hermanos tan queridos, hermanos tan fieles y leales, Señor. Hermanos, que su motivación definitivamente para venir al culto eres tú y tu palabra. Señor, oro por la iglesia en San Ramón. Como decía mi hermano Alexis, esas paredes ahorita hay que tumbarlas otra vez, y creemos que así va a ser, Señor. No para la gloria de hombres, sino para tu gloria, Señor. Y creemos que muy pronto vamos a tener un pastor aquí fijo, y que muy pronto muchas almas más se van a ir acercando. Tú vas a traerlas, nosotros vamos a buscarlas y vamos a orar, Señor, y vamos a predicar, Señor, para que muchos puedan ser salvados aquí en San Ramón. No para testificar que la iglesia creció y un montón de cosas, sino solamente para la gloria de tu nombre y la salvación de muchas almas. Señor, gracias por los hermanitos y las hermanitas tan fieles que domingo a domingo viajan a San José, se conectan por Zoom y están aquí presentes para recibir la palabra. Te pido que sobre toda cosa guardada, tú guardes sus mentes y sus corazones para seguir perseverando en la fe y seguir creciendo en la fe. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor amado. Oramos también por las finanzas aquí en San Ramón. Oramos, Señor amado, por las dificultades que los hermanos puedan estar pasando a nivel familiar, a nivel económico, en cualquier área de sus vidas. Que tu mano sea fortaleciéndonos y guiándonos siempre a la bendición que tú tienes para nosotros. Señor, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios. Nada más quiero dejarles una petición de oración. Mañana lunes, si es la voluntad de Dios, iniciamos seminario bíblico en nuestra congregación. Hemos corrido bastante, ¿verdad, hermano Chamo? Hemos corrido para instalar algunas cosas, para conseguir algunas cosas que ocupábamos. Nosotros hacemos el seminario, son 8 días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Fin de semana los cultos normales y retomamos lunes, martes y el miércoles cerramos con una cena. Tenemos muchos invitados, yo les voy a mandar fotos para que las vean y esperamos que muchos se puedan salvar. Nosotros iniciamos a las 6:30 con un refrigerio y a las 7 de la noche empieza ya el servicio. Entonces pedimos sus oraciones para que muchas personas puedan ser salvadas y que se añadan muchas personas más al cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga.